8 de la mañana, 56 minutos. Abrimos la primera entrevista de esta mañana. Les contábamos más temprano que abogados defensores comenzaron a ser citados en audiencias para revisar las prisiones domiciliarias otorgadas a sus clientes. Además, también se conoció el sumario que la Suprema Corte de Justicia le inició a la jueza Adriana Chamsarian. Todos estos temas los vamos a conversar con Juan Faúndez, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas. Bienvenido, doctor. ¿Cómo anda? Muchas gracias. Bueno, ¿qué opinión le merece el sumario y traslado a Chamsarian que se conoció en las últimas horas? Bueno, ha sido público todo el problema que se ha generado a partir de ciertas falsificaciones en expedientes para obtener las prisiones domiciliarias, simulando situaciones de salud que ameritaban ese tratamiento porque la cárcel no tiene ese tipo de... Bien, vamos a interrumpir un momentito porque tenemos un tema con el micrófono. Veníamos hablando entonces de que comenzaron a ser citados los abogados y le estábamos preguntando sobre todo por lo que se conoció en las últimas horas de que la Suprema Corte de Justicia inició proceso disciplinario a la jueza de crimen organizado Adriana Chamsarian, a ver si ahora está subsanado el problema, porque le estábamos preguntando entonces su opinión a propósito de esta medida, ¿no? Y el abordaje que se hace del sistema con todo esto, ¿no? ¿Cómo impacta sobre todo en el trabajo que se viene realizando por parte de los abogados? Claro, retomando, esto surge a partir de los hechos conocidos, donde hubieron falsificaciones de documentos para obtener prisiones domiciliarias, simulando enfermedades graves que no pueden ser atendidas en la cárcel y, bueno, por un principio básico humanista se otorgan. Lo que yo considero, o consideramos más o menos los que estamos en esto, es que los jueces o las juezas que pueden haber dado una prisión domiciliaria fueron inducidos en error por estas falsificaciones. Yo no las he visto, pero me han comentado que son bastante creíbles el documento que se usó. Bueno, el efecto que tiene esto justamente tiene dos ramificaciones. Uno son, bueno, ahora el sumario que se abrió a una de las juezas vinculadas a estos temas, y otro es lo que pasa a nivel del ejercicio profesional, donde a mí como presidente de la asociación me ha consultado específicamente una persona donde tenía a un condenado en la casa por una enfermedad cardíaca, etcétera, etcétera, y lo citaron para revisar el asunto. La enfermedad cardíaca a ese nivel no desaparece, pero bueno, como lo notaron bien y exigieron la historia clínica, que es ahora como algo que sería la pieza fundamental para tener en cuenta, lo restituyeron a la cárcel. Entonces, tomar ese tipo de medidas a esta altura, sin dudas, es la resonancia del problema. Usted dice que no había mérito para hacer ese cambio, sino que fruto de esta revisión obligada de alguna manera o sugerida por la Suprema Corte de Justicia y que de alguna manera ejerce cierta presión en la decisión de los jueces. Sí, claro. Sí. Quiero ser bien claro. Yo no conozco el asunto, me lo transmitió el abogado, el cual no tiene por qué decirme una cosa por otra. La Corte es muy influyente sobre los jueces, porque además tiene que serlo, porque es el organismo superior del Poder Judicial. Y si la Corte mueve un juez y le abre un sumario y saltan estas cosas, seguramente todo el mundo va a estar sensible en esta cuestión. Ahora, se puede, no sé si el término es apelar, por ejemplo, en este caso de este abogado con este cliente, esa situación puntual, teniendo en cuenta que usted mencionaba le quedaba muy poquito de... Claro, en este caso, mientras que apelás, pasó el tiempo. Ya cumplía, porque además le quedaba 1 mes y 8 días, 1 mes y 10 días. ¿Y esto pasó en estos últimos días? La semana pasada.
Ahora, ¿qué advierten ustedes como abogados penalistas? ¿El sistema tiende a transformarse a partir de esta situación? ¿El sistema de justicia se ha visto infiltrado por este tipo de personas? ¿Son casos puntuales? ¿Esto puede tener otras derivaciones? ¿Va a ser por un determinado tiempo y puede volver a como era antes? ¿Qué advierten? Yo empiezo por el final. Espero que todo retome en la línea de la cordura. Tal vez si ahora hay que exigir la historia clínica, bueno, es un elemento más. ¿No violenta otra normativa la exigencia de la historia clínica? La persona, el titular de la historia clínica es el que tiene que relevar esa especie de secreto médico. Si tiene un interés para no estar en una cárcel porque tiene una enfermedad, no se va a oponer nunca. Capaz que lo hace a regañadientes, pero con tal de no estar en una cárcel, te podés desde agarrar una infección hasta que te claven algo. Va a redundar en su beneficio, por lo tanto no creo que haya un problema con eso. Esto fue un cimbronazo. Nunca había pasado. Yo ya estoy cumpliendo 33 años en esto. ¿Qué pasa? Nace un sujeto que se convierte en un gestor que sabe hacer las cosas y empieza a vender este modelo a 1, 2, 3 abogados, no se sabe. Este modelo lo ofrecen, por lo que he escuchado, por mucho dinero. Mucho dinero no lo tiene cualquier persona, lo tienen personas que pueden haber hecho una gran estafa o por lo que he visto, gente que trafica drogas, que eso también es un tema que deja mucho dinero. Y bueno, algún abogado se puede ver muy tentado a hacer eso, a vender te saco, en un mes estás en tu casa. Un poco esa es la frase, ¿no? ¿Debilidad del sistema? El sistema judicial está debilitado desde que se impuso este nuevo código. Se debilitó porque naturalmente la Fiscalía tomó un rol preponderante y hubo como una retracción de los jueces en el expediente. Y de hecho los expedientes además son mínimos ahora. ¿Qué quiere decir una retracción en el expediente? Porque el juez ahora es un tercero imparcial dentro del debate de las partes. ¿Qué quiere decir esto? El fiscal y los abogados son los que se enfrentan y el juez lo único que hace es escuchar y luego valorar esa prueba presentada y sus argumentos para llegar a una sentencia de condena o de absolución. Bueno, pero existe el juez de garantía, etcétera. ¿No está debidamente controlado el proceso? No, yo creo que no. Creo que no está debidamente controlado. ¿Pero eso por falta de información del juez, justamente? ¿Del acceso a toda la información, a las pruebas? Yo creo que tendría que tener un poco más de participación el juez. En el juez de garantías, sobre todo. Y el juez de juicio también. Son importantes los dos. Claro. El juez de garantía en la evaluación de llevar adelante un proceso, poner medidas, qué tipo de medidas, y luego participa, que es una locura, participa en la selección de la prueba que entra o no entra al juicio que viene después con otro juez. O sea, el juez recibe una especie de expediente, que dice, bueno, acá las partes hicieron esto, estas son las medidas que tienen, y esta es la prueba que entró de cada uno de ellos. El juez cita audiencia y ahí escucha la prueba. Con el criterio de la imparcialidad del juez, que no tiene que estar metido ni mezclado con la prueba, que tiene que estar impoluto y todo lo demás. Pero esto se fue para el otro lado totalmente. Dese cuenta que en el proceso civil, la prueba, el juez
del proceso civil es el que debate la prueba con las partes al comienzo. Dice, bueno, a ver, estos testigos, a ver, ahí está el objeto, entran, la otra parte puede decir, bueno, tal testigo no, por esto. O sea, hay un debate con el propio juez, que no quiere decir que el juez conoce la prueba o se compromete con esa prueba. Pero ¿qué pasa? Es el juez de juicio, tiene que tener un poco más de intervención porque no está funcionando el tema en los juicios con respecto de la prueba, que es la reina del juicio, ¿no? Porque dada la prueba que tenés... Esto es una debilidad del sistema, como usted señalaba, pero ¿qué pasa con los abogados que hacen ese acto de corrupción, de comprar? Son delincuentes. ¿Y entonces amerita que se revisen de nuevo todas las prisiones domiciliarias otorgadas? Porque si hay abogados... Yo creo que no todas. Si hay abogados defensores que son delincuentes, sí, para saber quiénes son, amerita revisar, entonces. Hay uno preso. Sí, amerita revisar para ver si se hizo esto en algún otro expediente. Lo que no amerita es ajustar, limitar, presionar para que los jueces, en principio, no tiendan a dar prisiones domiciliarias. Claro, den marcha atrás con el acceso a la prisión domiciliaria. ¿Usted entiende que esto fue una presión del ministro del Interior? No, el ministro del Interior, lo que me parece que yo no como hubieron muchas cosas esta semana, pero y salió muchas veces, pues hay varios temas arriba de la mesa. Yo creo que él hizo hincapié en el tema de que eran delincuentes alta gama y que se podía prever que se escaparan de la casa aún teniendo la tobillera. El tema es que, por lo menos desde mi perspectiva, no pasa por ahí, pasa porque hubo un trabajo de falsificación muy fino. O sea... Sí, estuvo eso, pero también se advierte por parte del Ministerio del Interior que se avisó a la jueza de esos traslados. Eso creo que fue en un segundo caso, un tercer caso, de que había ido por el aeropuerto. Con que se fugó en primera instancia, el primer narcotraficante que se fugó en primera instancia. Había pasado por el aeropuerto y todo eso, sí. Bueno, si ahí hay una advertencia a la jueza, en este caso a Maynard, ¿cómo se puede dar esa situación también? Porque en definitiva se avisó en 2 instancias que este recluso estaba teniendo traslados que no correspondían con su domicilio y el centro hospitalario, donde tenía que hacerse la diálisis. No conozco qué pasó. O sea, capaz que la jueza decretó algo, capaz que no, capaz que llamó, corroboró que estaba en la casa y dijo, bueno, pasó una vez, si pasa 2 lo trae. Puede haber pasado 1000 cosas. Claro, ahora Faúndez, yo lo que me imagino es, tal vez nosotros estamos arriba de los temas, accedemos a determinada información, ustedes tienen otra como abogados penalistas, pero la persona que está en su casa, que quiere entender lo que está pasando, si el sistema está fallando, si está enquistado con el narcotráfico, si hay falencias, si hay garantías, ¿qué le decimos a la persona que está en su casa y quiere entender qué pasa con el sistema de justicia de nuestro país? Con todas las partes, ¿no? Los abogados, los delincuentes. Yo voy a hablar de la parte penal, que es la que la conozco. Yo creo que se conversa y se ponen muchas cosas arriba de la mesa y muchos principios y muchas cosas que después en la realidad no se concretan. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, como tener prisiones que realmente sirvan para contener personas de determinado porte, como tener una política criminal que no esté cambiando porque pasen cosas así, sino porque pueda responder a la gente diciéndole, acá hubo un vivo inteligente que generó un producto, lo vendió y logró esto. Después hay que ver por qué lo logró. Los jueces no sirven para nada, ¿no? Los jueces fueron inducidos en error. Ahora se está revisando todo también de vuelta para que esto no pase más. Surgen cosas. Pero yo creo que
la política tendría que comprender que la cuestión penal, que es un objeto de política partidaria para las elecciones, no sé si soy claro lo que quiero decir, o sea, es un elemento para convencer gente, uno dando palo, otro no dando nada, son focos de atracción. Yo voy a votar a este porque este dice que va a poner un policía en cada esquina, yo voy a votar a este porque dice que no, que hay que ser más liberal, lo que sea. Yo creo que el tema penal tiene que estar manejado por gente que sepa, no por conseguir un objetivo electoral, sino por conseguir resultados. ¿Y eso es lo que está pasando? Eso está pasando hace 100 años. Las campañas de ley y orden, que se llama, viene desde, no te digo 100 años, bueno, te diría desde los años. Bueno, pero una cosa es la justicia 40. y otra cosa es lo que pueda decir, por ejemplo, un ministro del Interior con su opinión sobre los temas. Bueno, pero influye mucho. Influye mucho que salga el ministro del Interior. Es el ministro del Interior, hay gente que lo está mirando, sobre todo gente grande que está pegada a la tele y que escucha que el ministro del Interior dice, se van, los metemos presos, le dan las domiciliarias y se van por ahí. Es una manera de comunicar. Señores, acá hubo un modelo que se vendió para cometer el delito o acompañar el delito de fuga, más allá de la falsificación documentaria. Bueno, pasó esto, ahora, bueno, vamos a trabajar en esto, pero no es que la gente a veces multiplica el efecto terror y piensa que la gente está saliendo de las cárceles o de las prisiones domiciliarias y nadie puede contener eso. Me queda, ¿están pagando justos por pecadores entonces en esta revisión, esta convocatoria que se está haciendo? Sí, este caso que me contó el colega, yo creo que está pagando un justo por pecador. Sí, sí. La jueza Chamsarian fue inducida al error con esto que usted plantea de que, bueno, se colaban certificados. Y yo creo que sí, por supuesto. Sí, yo creo que fue inducida al error. O sea, yo no conozco el expediente, pero estoy seguro que cualquiera de nosotros, sí, o sea, antes de que pasara esto veía el expediente y podía no notar nada raro. O sea que sería injusto, hablando de justicia, este sumario, esta sanción a la jueza Chamsarian. Bueno, siempre hay dos criterios con los sumarios. El de que puede ser injusto o de que mejor hacemos un sumario, así profundizamos, damos todas las garantías y si no pasó nada, tenés como un sello de que no pasó nada. Cada uno elige el que quiere. Es grave que un juez sea sumariado porque se supone que es alguien que decide sobre cuestiones de todos nosotros y ahora están decidiendo sobre esa persona que tiene cierto prestigio, el que ahora está puesto en duda, el sumario. Fagundes, ¿se podía estimar que esto podía pasar con el avance del narcotráfico en nuestro país? ¿Que podía llegar al sistema de justicia y filtrarse de esta manera? ¿Lo advertían ustedes? Yo nunca ni lo fantaseé que se pudiese hacer esto para sacar, porque también confié en que había controles bastante, además no tengo esa mente sagaz criminal, pero con las computadoras te diría que yo tiemblo más, ¿no? Bueno, acá aparentemente se incorporó documentación física a un expediente. Sí, bueno, eso se saca la hoja y se pone otra. Chao. Y le quiero consultar respecto... ¿La ves en el expediente? Sí. Con respecto a los abogados que formaban parte de esta trama, ¿no? ¿Alguno formaba parte de la Asociación de Abogados Penalistas? Sí. ¿Cuántos son? No, de hecho hay una persona formalizada que está con medida de prisión y que es socia, es la abogada del narcotraficante que fugó en primera instancia. Es afiliada a la asociación. La asociación tiene pendiente una reunión de ese tema.
Seguramente a mí ya me han avisado que van a proponer algunos directivos, la suspensión. Y si se comprueba la condena o lo que sea, mi posición es la expulsión. Mi posición. ¿Esa Sí, persona no podría ejercer más como abogada? Bueno, eso es un resorte de la Suprema Corte. La Suprema Corte puede suspender el título de por vida o graduarle el tiempo. Muchas gracias, Faúndes, por estos minutos. No, gracias a ustedes. No es nada bonito, se imaginarán. No, quedan muchas preguntas también y muchas dudas, ¿no? Pero